Así que los invito, mis hermanos, Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34. La palabra del Señor dice: Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Oramos. Bendito Señor, Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Venimos delante de ti, oh Rey, en esta mañana, o ya tarde, agradecidos por el privilegio que nos das de estar como congregación, como tu cuerpo, Señor, en este lugar para aprender de ti, Señor. Tu palabra, la hermosa palabra que nos edifica, nos capacita, nos redarguye, que nos ayuda para que podamos continuar en ese camino, pareciéndonos más a Cristo. Gracias por estas palabras que salen de los mismos labios de nuestro Salvador y que nos muestran una gran verdad que cada uno de nosotros debemos considerar y aplicar en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos guíe, Señor, y nos dé la capacidad tanto de escuchar como para anunciar esta verdad. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis hermanos? Hemos venido a esta parte del Evangelio según Mateo. Es un gran recorrido el que hemos llevado ya. Y el Señor Jesucristo una vez más está hablando a una gran multitud en Galilea, en aquella montaña donde Él se encuentra. Y se dirige a esta gran audiencia, pero mayormente se dirige a sus discípulos. Eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta. Él está haciendo una alocución en general, pero Él se está enfatizando en sus discípulos. Y el versículo comienza con la palabra por tanto. Recordamos lo que aprendimos la semana pasada que nos explicaba el pastor Leonardo, que esta es una forma gramatical que se llama una conjunción, una locución conjuntiva consecutiva. ¿Esto qué quiere decir? Esto es una forma de la gramática que une lo que se ha venido diciendo anteriormente con lo que va a continuación. Y es importante cuando nosotros encontramos esa palabra, por tanto, así que, de modo que, o por consiguiente, saber por qué es que se está diciendo esto. Y esto une lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo en los versículos anteriores acerca de aquella manera en que nosotros enfocamos nuestro corazón. Aquello en donde nosotros
ponemos o dónde está nuestro tesoro, que es lo que arrastra nuestro corazón. Y ese fue el énfasis principal de lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo en los versículos anteriores. Nos decía a nosotros de aquella visión que nosotros debemos tener, que si nuestro ojo está lleno de luz, es porque es una visión que se enfoca en lo eterno, no en lo terrenal, poniendo nuestra visión, nuestro pensamiento, poniendo nuestro corazón en lo eterno, no con una visión oscura que es miope y que se enfoca solamente en lo terrenal. También hablaba el Señor Jesucristo acerca de cómo nosotros, al enfocarnos en las riquezas, no podemos servir a las riquezas y a Dios, porque nos inclinaríamos a favor de uno de los dos, amaremos más al uno que al otro. Por tal razón no podemos servir ni a Dios ni a las riquezas. No podemos tener dos amos en nuestras vidas. Entonces, es por eso que el Señor Jesucristo continúa diciendo, no, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Y esta palabra afanéis, afanar, es el punto principal de este texto. En estos 10 versículos que nosotros vemos aquí, hay aproximadamente 5 veces mencionado este verbo. Y 3 de ellos es como una prohibición. Una prohibición que el Señor Jesucristo nos da a nosotros. Lo dio en aquel tiempo a la audiencia que tenía al frente, pero nos la hace a nosotros directamente. No os afanéis, quiere decir, no os preocupéis, no os desesperéis, no estéis ansiosos, no estéis preocupados. Y esta preocupación se trata de una preocupación que es a veces intensa. Porque la persona que está ansiosa tiene una mente perturbada que se mantiene en un estado continuo de preocupación. Eso es lo que hace la ansiedad. Mantiene a esta persona en un estado constante de preocupación. Y el imperativo en este pasaje, en estas 3 ocasiones, está en presente. O sea que es algo que nosotros debemos llevar a cabo continuamente. Es algo que debemos poner en práctica todo el tiempo. Todo el tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús hace esta prohibición? Y la respuesta es, porque Él sabe que todos nosotros sufrimos de preocupación. Todos nos preocupamos. Las preocupaciones del uno no son las mismas de los otros, pero todos tenemos preocupaciones. En el mundo entero, cada persona tiene preocupaciones. Si le hacen un examen médico, si usted va al doctor, su preocupación siempre va a ser cuáles son los resultados. Y si le hacen una biopsia, pues con mayor razón su nivel de preocupación aumenta. Tenemos preocupación todo el tiempo porque es nuestra naturaleza experimentar esa preocupación o esa ansiedad cuando se trata del bienestar de nuestro cuerpo físico o de nuestro bienestar en general. Eso es algo que como seres humanos nosotros llevamos. Y todas las personas vuelven repito, tienen temores. Estaba leyendo precisamente el viernes un informe de la CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, acerca de cómo el nivel de ansiedad se ha subido 3 veces más en número en proporción al año anterior por esta fecha. Y la razón es porque esta pandemia ha creado en las personas un nivel de ansiedad altísimo, 3 veces más que el año pasado por esta fecha. Y la mayoría de los hombres, incluso mujeres, cabeza de hogar y que son responsables del mantenimiento de sus hogares, del sustento, tienen preocupación. Tienen preocupación de que si podrán llevar a cabo esa responsabilidad y proveer a las familias. Pero hay un tipo de preocupación, un tipo de ansiedad que nos paraliza. Y eso que nos paraliza es lo que se convierte como en fobia. Fobia
podemos encontrar una lista inmensa desde la A a la Z. Hay cualquier cantidad de fobias, y fobia es precisamente, vuelvo y repito, esa ansiedad, esa preocupación que nos pone atados, que no nos deja ni mover. Hay diferentes tipos de fobia. Hay fobia al estar encerrados, hay fobia a las alturas. En este tiempo hay fobia al estar reunido en un lugar donde haya muchas personas. Hay fobia a los gérmenes, y eso cada uno de ellos tiene su nombre. Está la acrofobia, que es temor a las alturas. Está la nosofobia, que es temor a los gérmenes. Está la agorafobia, que es temor a lugares llenos de gente. Y está la que nosotros conocemos, que es la glosofobia, que es temor al hablar en público. Esa era una de las primeras dentro del listado de 10 de las fobias que existían tiempo atrás. Pero hoy en día estas del temor a los gérmenes y el temor de estar en un recinto donde hay muchas personas se ha convertido casi en las principales de este tiempo. Tenemos fobias, creamos temores en cada uno de nosotros. Y Jesús dice, no os afanéis por vuestra vida. No se preocupen por su vida. Y no preocuparse por la comida, no preocuparse por la bebida, no preocuparse por el vestir. Esa es una pregunta que a veces como que lo pone a uno a pensar, ¿no? No nos preocupamos por las necesidades básicas que tenemos cada uno de nosotros. Pero lo que el Señor está diciendo aquí no es que esté mal preocuparse del todo. ¿Por qué? Porque tenemos que preocuparnos por cómo alimentar nuestra familia. Tenemos que preocuparnos por aquellas responsabilidades que tenemos nosotros. Un arquitecto o un ingeniero se preocupa porque la construcción que va a hacer tenga bases sólidas y se sostenga firmemente. Un juez se preocupa para que en el momento de que vaya a aplicar justicia, un veredicto sea lo suficientemente equitativo, sea justo. O sea que hay un tipo de preocupación que es justificada, podríamos decir que es válida. El apóstol Pablo, por ejemplo, se preocupaba por las iglesias. Él lo manifiesta claramente en 2 Corintios 11:28. O sea que el Señor Jesucristo no está diciendo no vayas al supermercado. El Señor Jesucristo no dice no te preocupes por trabajar y espera que todo te llegue a la casa, no. Porque de hecho la palabra en 1 Timoteo 5:8 dice que si alguno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo y ha faltado a la fe. O sea que sí hay una responsabilidad que nosotros tenemos. Que la Biblia también nos enseña cómo la hormiga se preocupa o trabaja de esa manera laboriosa para cuando vienen los tiempos de escasez. Eso lo vemos en Proverbios 6, del 6 al 8. O sea que sí existe una diferencia en lo que es la preocupación genuina y lo que es ese agobio, esa preocupación excesiva. Entonces, de esa manera o de eso es que está hablando el Señor Jesucristo. Jesús está hablando en este texto de las necesidades básicas de alimento, de vestido y de la ansiedad que produce el pensar no poder cumplir o poder proveer para esas necesidades. O sea, esa desesperación que pudiera surgir en cada uno de nosotros de decir, no voy a poder alimentar mi familia, no voy a poder conseguir para comer en este tiempo. Esa desesperación, esa ansiedad, ¿qué voy a hacer? No voy a poder cumplir con mi responsabilidad de sostenimiento a mi familia. Y la palabra ansiedad precisamente se trata de eso, es un estado de agitación, es una inquietud o es una zozobra de ánimo. Y de eso es que habla el Señor Jesucristo. Jesús está atacando esa ansiedad abrumadora que afecta respecto a que si Dios nos dará a nosotros esa provisión que requerimos diariamente. Esas cosas necesarias hasta el punto que esa preocupación nos nubla tanto a nosotros la mente que pasamos por alto lo más importante. Y es esa confianza en Dios. En consecuencia, entonces, este pasaje condena a las personas que están demasiado ansiosas,
preocupadas por el futuro, y la razón principal es porque no confían en Dios. Y Jesús hace una pregunta retórica. Siempre una pregunta retórica la hace una persona que habla no esperando respuesta, porque esa respuesta está incluida. Él pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. Y es una respuesta obvia, o lógico. La vida es mucho más. La vida es mucho más que el vestido. La vida es mucho más que el alimento. Si en un apartamento o en una casa, Dios no lo quiera, sucede un incendio, usted no se preocupa por sacar la ropa. Usted no se preocupa por sacar la cantidad de comida que guardó. Usted sale corriendo porque lo más importante es salvar su vida. Y eso es algo que el Señor aborda aquí. El tema que el Señor manifiesta es nuestras prioridades. ¿Cómo manejamos nosotros nuestras prioridades? Y es increíble que el Señor Jesucristo hace más de 2000 años hizo esta proclamación a un pueblo, y nosotros en la actualidad vivimos preocupados por qué habremos de comer y por qué habremos de vestir. Y eso lo vemos claramente durante los meses que iniciaron a esta pandemia. Vimos cómo la gente corría desesperada a abastecerse de provisiones para almacenar en su casa, por el temor de quedarse sin qué comer. Eso es una realidad. La gente se preocupa por eso. Y dice él, ¿y el cuerpo más que el vestido? Desde luego, el cuerpo más que el vestido. El cuerpo es el templo de Dios. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Aunque necesitamos el vestido para abrigarnos, no vamos a ir al cielo con ninguna ropa. Nosotros no podemos llevar nuestro armario, no podemos llevar esos trajes bonitos que cuidamos, que apreciamos. Esa ropa que la guardamos especial para ocasiones especiales. Valga la redundancia. Que tal vez en el funeral nos entierren con ese traje que tanto queremos, pero definitivamente ese traje no lo vamos a llevar. No vamos a llevarlo. Y la lógica detrás de las palabras del Señor Jesucristo es clara. La creación del ser humano fue un acto del poder de Dios. Y de esa misma manera Dios sustenta la creación. Dios creó al ser humano y también creó provisión suficiente de alimento y de vestido. Es una gran realidad. Pablo, en ese contexto doctrinal de Romanos 8, ese capítulo que es teológicamente fundamental, hablando acerca de que Dios nos ha predestinado a nosotros, él habla en el versículo 32 diciendo que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Desde luego, esto se refiere a una culminación entre ese proceso de santificación y glorificación. Pero todas estas cosas también incluye la provisión de Dios para cada uno de sus hijos. Vemos también en el pasado cómo Dios proveyó para el pueblo israelita cuando lo sacó de Egipto. Durante 40 años le proveyó alimento, le proveyó vestido. Dios, de la misma manera que ha creado a su gente, al pueblo en general, en esa gracia también, Él provee para el cuidado de cada una de nuestras necesidades. O sea que cuando nos sintamos nosotros tentados a preocuparnos, recordemos también todo aquello que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros en el pasado, cómo nos ha venido sustentando hasta ahora, cómo nos ha provisto hasta este tiempo. Y para enfatizar su argumento, Jesús presenta dos ejemplos de la provisión de Dios hacia su creación. Él dice en el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Jesús es muy dado a presentar ejemplos de lo que estaba sucediendo en ese momento. Es posible que en ese momento hubiesen pájaros en ese lugar donde él estaba hablando.
Y de hecho se dice que en el área de Galilea también y en Israel en general, muchos pájaros emigran y hacen como una escala, digamos, en ese lugar. Así que lo que está queriendo decir Jesús aquí es que las aves no tienen la capacidad de plantar, las aves no tienen la capacidad de recoger. Nosotros no vemos a un pájaro yendo por un campo con una máquina de esas de John Deere, excavando la tierra, tirando semilla para después recoger. Y dice, y el Señor la sustenta. Dice, ni siembran ni recogen en los graneros, vuestro Padre Celestial las alimenta. Dios provee para los pájaros. Y no lo vemos a ellos haciendo ninguna obra laboral en un campo para poder ser alimentados. Es Dios quien creó las cosas que los pájaros necesitan comer. Dios le dijo a Job en Job 38:41, ¿quién prepara al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Dios provee para el cuervo. Y ellos puedan andar errantes sin un lugar fijo, sin un destino fijo. Y Dios les provee el alimento. Y entonces vuelve otra vez a hacer la pregunta. En este texto vemos varias preguntas que el Señor nos hace. Pregunta retórica, ¿no valéis mucho más vosotros que las aves? Y esto es algo que debe hacernos reflexionar a cada uno de nosotros cuando nos preocupamos por el sustento diario. ¿No valemos nosotros más que las aves? El ser humano en la creación de Dios es mucho más superior que las aves y que el resto de la creación animal. De hecho, fue Dios quien le dio la orden a Adán para que nombrase a los animales. O sea que Dios dio esa autoridad sobre los animales. Mateo 10:31 dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y esto es algo que en el tiempo que estaba Jesús hablando, estas personas estaban considerando. Y continúa diciendo, versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, aquí está el verbo otra vez, añadir a su estatura un codo? Este versículo habla de estatura, pero esta palabra estatura no significa a la altura, no significa a cuánto más nosotros podemos crecer. Esta palabra estatura en el griego significa primariamente edad, como un cierto lapso de vida. Y cuando habla que no puede añadir a su estatura un codo, el codo es una medida de longitud. Una medida de longitud que usaban los hebreos, que generalmente lo hacían desde el codo hasta la punta del dedo del centro, el dedo corazón. Entonces lo que está diciendo el Señor, de acuerdo al contexto, no está hablando de altura. Él está hablando que si no es más valiosa nuestra vida que el alimento. Entonces, y que el cuerpo no es más valioso que el vestido, lo que Él está diciendo es que por más que nosotros nos preocupemos, no podemos añadirle un año más, un segundo a nuestro tiempo de vida. Eso es lo que está diciendo. Por más que nosotros nos preocupemos por una situación que nosotros estemos viviendo, eso no va a solucionar. Por más que usted se preocupe, se trasnoche, se amanezca en vela por una circunstancia que tiene en mente, eso no va a solucionarla. Y de hecho, una situación de preocupación en ese extremo, lo que va a hacer es que va a deteriorar su salud. Le va a producir acidez, le va a producir insomnio, le va a producir fatiga, le va a producir muchas cosas, incluso hipertensión arterial. Muchas cosas pueden venir acerca de una condición de extrema preocupación. Y Jesús está diciendo que nuestras vidas están en manos de Dios. Por tal razón, nuestra ansiedad no nos va a adherir más años a nuestra vida. Y una de las razones que pudiera manifestar esto
es que en cualquiera de las circunstancias que nosotros nos preocupamos, mayormente nuestra preocupación, por ejemplo, si no comemos, ¿cuál es la mayor preocupación? Que nos vamos a morir de inanición, que si no comemos no morimos. La mayor preocupación en estos casos, siempre, cualquiera que sea, la preocupación a los gérmenes, la preocupación a adquirir el coronavirus, la mayor preocupación en todas es morir. Y Jesús dice, por más que ustedes se preocupen, por más que ustedes estén ansiosos, llenos de pánico por la situación que estamos viviendo, eso no les va a aumentar a ustedes ni un día, ni una hora, ni un segundo de vida. La preocupación no les va a ayudar. Y eso es lo que está explicando el Señor aquí. No agregará un solo segundo a nuestra vida. Y Dios ha marcado el día de nuestro nacimiento. Y Dios ha marcado el día de nuestra partida. En su voluntad secreta, que nosotros obviamente no sabemos, Él tiene señalado el día para cada uno de nosotros. Así que no nos afanemos, desde luego. Eso no quiere decir que seamos negligentes, no nos cuidemos, no cuidemos nuestra salud, no hagamos lo que tengamos que hacer. Pero no estemos ansiosos, no estemos desesperadamente preocupados. Job 14:1 dice, el hombre nacido de mujer corto de días y hastiado de sinsabores. O sea que el que se preocupa, el hombre nacido de mujer corto de días y hastiado de sinsabores, es esa persona como cada uno de nosotros que tenemos un límite. Y continúa diciendo el versículo 5 de Job 14, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Estamos marcados, cada uno de nosotros. El día que es llegará. Lo que dice Jesús es una realidad. Una persona puede preocuparse todo lo que quiera, pero eso no va a solucionar el problema. Eso, al contrario, lo empeoraría. O sea que el preocuparse es totalmente inútil. Eso puede conllevar a muchas circunstancias, incluso al alcoholismo, a la hipertensión, sí, a la drogadicción, incluso a muchas cosas peores. Así que Jesús, después de hablar de eso, nos presenta una segunda ilustración. Mateo 6:28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis otra vez? ¿Por qué se preocupan por el vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. El ejemplo de los pájaros se refería al alimento. Ahora Jesús plantea este ejemplo de la naturaleza para referirse a lo que es el vestido. En las laderas de Israel es muy común ver esas flores silvestres, esos lirios que salen en una gama diferente de colores. Pero de estos lirios que Jesús está hablando, son unos lirios que son de ese color púrpura rosado, que son de ese color púrpura entre azul y un poquito más claro. Es ese color espectacular, hermoso, que nosotros muchas veces utilizamos en nuestro florero, vemos en las floristerías, son colores preciosos. Jesús dice, considerad a los lirios del campo. ¿Cómo crecen? Ellos van creciendo, solitos. Ellos no los vemos con hilos o con una máquina de coser, trabajando para vestirse a sí mismos. No, para hacer ese colorido tan hermoso. Dice que consideremos eso. Y cuando habla de considerar, esta palabra considerar es un comando, como quien dice, observen con atención, tengan en cuenta lo que les estoy diciendo, presten atención a esto. Consideren eso. Esos lirios crecen de una manera, con una vestimenta espectacular. Y dice el versículo siguiente, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. El Señor lo compara. El púrpura, vuelvo y repito, es un color real, de la realeza.
Entendemos que esas telas de ese color púrpura eran costosísimos. Eso solamente era una diferenciación para la gente que tenía dinero. Era real. Y dice el Señor, ni aun Salomón con toda su riqueza, con todo su poderío, se vistió de esos colores tan hermosos que las flores o estos lirios tienen. Entonces, ahí es donde dice, ¿no hará mucho más con vosotros? No hará más con nosotros. Y estas flores que crecen y que son temporales, estas flores que tienen una duración corta de vida, especialmente en zonas como nosotros, que tenemos una temporada de frío, que la mayoría de estas flores silvestres se desaparecen y después vuelven y crecen, ¿cómo no hará con nosotros que somos sus hijos? En el Medio Oriente, donde la leña era el medio para cocinar y muchas veces pues tal vez no conseguían lo suficiente, ellos cogían este manojo de lirios secos, los amarraban y los ponían como especie de combustible para hacer o cocinar los alimentos. Y es precisamente lo que dice el versículo siguiente. A pesar de su esplendoroso color, dice, y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros? Es lo que Jesús está hablando. Si Dios tiene cuidado de esos lirios, si Dios tiene cuidado de los pájaros, ¿no va a tener más cuidado de cada uno de sus hijos? Para que no estén ansiosos, preocupados, ¿por qué habrán de comer mañana? Dice, no hará mucho más con vosotros. Y si Dios le dio a las flores un atuendo tan hermoso, entonces debemos estar seguros que a nosotros habrá de proveer para que no andemos desnudos. Dios lo hará. Entonces el punto aquí es que si Dios provee ese vestuario para esas flores que tienen una corta duración, por su poder y providencia, entonces obviamente por su poder y su providencia lo hará mucho mejor con cada uno de sus hijos. Más hará con vosotros, hombres de poca fe. No hará más con vosotros, hombres de poca fe. Y esto tiene que haber sido como una crítica a sus discípulos. Debe haber sido como algo, como una reprimenda de Jesús para los suyos, para los creyentes, no para los incrédulos. Él está dirigiéndose principalmente a los suyos. Él está en medio de una multitud que hay de toda clase de personas. Pero el punto es a esto, no hará mucho más con vosotros. Vosotros, vosotros enfatiza a quienes se está dirigiendo. A los discípulos, a nosotros. Y lo triste o la reprimenda es que los cataloga como hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y en otra ocasión Jesús también reprendió a sus discípulos con estas mismas palabras. Cuando en una ocasión habían unos vientos tan fuertes que casi la embarcación se voltea, Jesús los reprendió por ello. Mateo 8:26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Después de que Pedro comenzó a andar sobre las aguas también y dudó, también lo reprendió, Mateo 14:31. Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Si tenemos al maestro, si tenemos al proveedor, si tenemos al sumo, al todopoderoso, que gobierna absolutamente todo. Como creyentes tenemos fe. Desde luego, diferentes niveles de fe. El problema es que muchas veces nuestra fe no nos deja sobrepasar la ansiedad. Nuestra poca fe no nos deja pasar esa ansiedad. Y Jesús dice, si estás absorbido por la ansiedad, tú no tienes mucha fe. Ahí está el punto. Todos tenemos diferentes niveles de fe.
Pero si estás absorbido por la ansiedad a ese punto que no te deja pensar en esa zozobra de que sí tendré para proveer para mis hijos, sí podré alimentar a mi familia, en esa desesperación como que te lleva casi al insomnio y a la obsesión, estás falto de fe. Es lo que nos dice la palabra. Jesús dice, confía en mí con toda tu vida. Confía en mí con tu cuerpo. Eso es lo que nos está diciendo. Debemos meditar continuamente en esto. Debemos meditar en la cruz. Debemos meditar siempre en que nosotros, tú y yo, necesitamos empaparnos de esas promesas que Dios hace para los suyos. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que capacitarnos para poder vencer esa ansiedad. Tenemos que capacitarnos en el conocimiento de la palabra, de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Ya Él nos proveyó. Esa es la razón por la que Dios es llamado Dios Jireh, Jehová Jireh. No el tanto que nos provee los alimentos, porque eso es prácticamente minimizar lo que esa palabra significa. Jireh es que Dios ya nos proveyó a Cristo. En lugar de nuestra muerte, Dios puso como sustituto a Cristo por nuestro pecado y nuestra culpa, y nos ha dado vida. Entonces, la provisión que Dios nos haga ahora de alimento es algo secundario con relación a lo que ya Él nos ha provisto, que es muchísimo mayor. O sea que si ya Él nos proveyó a Cristo, ¿cómo vamos a dudar que nos provea por un alimento? Que para Él sería muchísimo más simple que la provisión tan grande que nos ha dado. Cuanto más aprendemos de Jesús y su palabra, más eliminamos la preocupación. No seamos culpables entonces de seguir siendo hombres y mujeres de poca fe. Versículo 31. No os afanéis otra vez. No os preocupéis. No estéis ansiosos, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Otra vez Jesús está haciendo, no tengas ese erróneo tipo de ansiedad. No te preocupes de esa manera desesperante por qué habrás de comer, qué habrás de beber o qué habrás de vestir. ¿Por qué? Porque cuando se tiene esa obsesión, cuando se tiene esa ansiedad, esa zozobra, nos pone en una condición de ateos. Nos pone en una condición de incrédulos. Eso es lo que precisamente el Señor está diciendo. ¿Por qué? Versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles es todo aquel grupo que está en contra de lo que es la verdad de Dios. Aquellos que no tienen el privilegio de haber recibido la gracia de Dios, esos son los gentiles. Los gentiles, desde luego, si vamos al contexto antiguo, los gentiles eran todos aquellos que no pertenecían al pueblo judío, que no pertenecían a la nación de Israel. Pero en ese mismo contexto, no pertenecían al pueblo de Dios. Nosotros en este momento, si actuamos de esa manera obsesiva y ansiosa por qué habremos de comer o vestir, nos convertimos también en incrédulos, nos convertimos en gente que no pertenece a Dios. Y eso es lo que dice. Y no debemos nosotros seguir ese ejemplo. Porque desde luego los ateos o los no creyentes buscan, dice aquí, esta palabra buscar se refiere que van detrás de esas cosas. Ellos demandan estas cosas. Esa es su necesidad, esa es su obsesión. Estas cosas, el comer, vestir, el vivir bien. Esa es su preocupación. Y por eso muchas veces, si llegan a una situación extrema donde su situación cambia, los vemos aún mayormente ansiosos por esto. ¿Por qué? Porque su tesoro está en las cosas de este mundo. Su tesoro está en las cosas temporales. Su tesoro está aquí, en el ahora. Su tesoro está en esas cosas y eso arrastra su corazón
y a ellos no les importa el reino de Dios, para nada. No les importa el reino de Dios, para nada. Y es por eso que ellos mantienen esa ansiedad por esas cosas. No estéis con ansiedad como los incrédulos, dice el Señor. No se pongan en ese nivel. Si ustedes se ponen en esa condición de ansiedad por lo que habrán de comer o vestir o beber mañana, ustedes son iguales que incrédulos. Ustedes no confían, ustedes no tienen fe en Dios. No confían en el Dios proveedor de ninguna manera. Dios es glorificado en todo. Por lo tanto, en general, no estemos preocupados porque avanzamos en edad. No estemos preocupados porque el pelo nos cambia de color. No estemos preocupados porque nos salen arrugas. Dios se glorifica en las arrugas. Dios se glorifica en el pelo gris. No estemos preocupados por eso. Dios es glorificado en la madurez. Los no creyentes no se preocupan por estas cosas. Los no creyentes se preocupan por estas cosas. Los creyentes no deben preocuparse por estas cosas. Los no creyentes, y especialmente los jóvenes, viven en esa obsesión constante, no del vestir regularmente, porque si nosotros hablamos de el vestirnos, hay ropa modesta que nosotros podemos adquirir fácilmente, a precios cómodos, marcas no conocidas. Pero ¿cuál es el problema? Las personas jóvenes mayormente desean esas marcas de renombre, marcas que son costosísimas, difíciles de adquirir. Entonces, ¿qué pasa? Como no las pueden conseguir, se llenan de ansiedad por ello. Eso produce preocupación, produce ansiedad. Y Dios, nuestro Señor, asumió esta gran verdad cuando Él dice en Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. El Señor Jesucristo manifiesta una vez más lo que es la provisión de Dios. Nosotros como padres, que somos malos, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, cuánto más el Padre eterno, ese Padre al cual oramos, nos va a dar cosas mejores, lo que le pidamos. O sea que esto que ha venido diciendo el Señor aquí, que el Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidades, porque eso es lo que dice el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, que tenéis necesidad de estas cosas. El Señor lo conoce. El Señor sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Y esto es la base de lo que Él ha dicho anteriormente. Y es la mayor razón para que los creyentes no se preocupen. El Señor sabe que lo necesitamos. Por eso, en los versículos anteriores veíamos la oración, danos hoy el pan nuestro de cada día. En esa solicitud diaria que hacemos constantemente a nuestras necesidades básicas. Pero sabemos que Él conoce esas necesidades. ¿Por qué lo pedimos? Porque Él quiere que lo hagamos. Él quiere que seamos dependientes de Él. Que Él quiere que nosotros reconozcamos esa dependencia constantemente de Él diariamente. Diariamente. Dios conoce todo de nosotros. Por consiguiente, entonces, debemos concluir que nuestro Padre Celestial va a cuidar de nosotros. Entonces, no debemos preocuparnos. Nuestro Señor dijo en Mateo 10:30 que incluso los cabellos de nuestra cabeza están contados. O sea que Él sabe absolutamente de qué tenemos necesidad. Él sabe completamente. Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará aquellas cosas que le pidamos. Entonces, porque nuestro Padre Celestial conoce de qué tenemos necesidad y por su gracia nos provee nuestro alimento, vestido y bebida, Él nos hace esta promesa, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es uno de los versículos más conocidos por la gente. Es uno de los versículos también muy
digamos, pronunciados por la gente. Pero la gente piensa que si busca el reino de Dios, va a obtener todo aquello que quiere. La casa que desea, el carro que quiere, el fondo de retiro que quiere, la cuenta de banco que anhela, el viaje alrededor del mundo que sueña. Pero eso no es lo que está diciendo el Señor aquí, de ninguna manera. Él no es que nos va a dar todo lo que queremos por el tiempo que queramos. Tampoco nos va a dar la realización de nuestras metas. No. Primero que todo, esta promesa es para los hijos de Dios. Vosotros, dice el Señor, creyentes. Esto es claramente distinguible en lo que vimos en el versículo 30 y 31, porque dice, esto es lo que buscan los gentiles, estas cosas, todo aquello terrenal. Debemos evitar estar consumidos por la preocupación ansiosa, incluso sobre estas necesidades esenciales, alimento, la bebida y el vestuario. ¿Por qué? Porque debemos buscar el reino de Dios. Debemos buscarlo. La palabra buscar está en presente imperativo también, y es muy importante entender eso. Eso significa que debe haber una constante búsqueda del reino. Constante, constante. Dios promete que Él proveerá para las necesidades de sus hijos. Está en el contexto. ¿Y qué es eso? Alimento, bebida y vestuario. Él provee para nuestras necesidades básicas. No debemos preocuparnos que vamos a morir de hambre o que vamos a andar desnudos por la calle, porque Dios promete que Él nos va a dar. Él conoce antes de que le pidamos. Dios en su misericordia a veces da mucho más de lo que le pedimos, pero Él tampoco nos va a dar lujos. De eso se trata. Solo para aquello que en el contexto nos está manifestando. No va a ser lujos, es lo esencial. Y aquí en el contexto, vuelvo y repito, se trata de las necesidades básicas. Dios proveerá para nuestras necesidades básicas. Pero de algún momento a otro todos moriremos. Entonces, cuando analizamos esto, el logro final de todas estas cosas se refiere a la vida futura. Dios va a proveer. Es por eso que Jesús dice en el versículo 21, haced tesoros en el cielo donde ni la polilla destruyen ni ladrones hurtan. Todo es este contexto. Dios nos provee aquí temporalmente. Y desde luego no vamos a acostarnos con hambre ni vamos a andar desnudos. Pero la provisión mayor que Dios nos ofrece a nosotros, ese sustento es eterno al lado de Él. Eso es lo que está en el contexto. Nunca vamos a estar contentos aquí en la tierra. No habrá una total realización en este mundo. Por más que la gente tenga, siempre va a querer más. El otro día ponía el ejemplo del closet. Por más que usted tenga que no tenga un closet grande y que ya tienes que apretar y apretar porque no le cabe nada, usted siempre está comprando, siempre está poniendo. Y eso no es fundamental. Nadie va a estar satisfecho por eso. Nadie va a estar nunca satisfecho. De hecho, las personas que más dinero tienen son las menos satisfechas. Un día le preguntaron a Ford, que era un tipo muy rico. Alguien que lo entrevistó y le dice, señor Ford, ¿hasta cuándo es suficiente? Dice, solo un poquito más, solo un poquito más. O sea que aquí en la tierra nadie se sacia. Nadie se sacia. O sea que todo eso es temporal. Siempre va a existir esa ansiedad. La mayor promesa que Dios nos da es eterna. Es eterna. Es lo que Pablo decía en Filipenses 4:11. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo esto estoy enseñado, así para estar saciado, para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y aquí viene la clave, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su contentamiento estaba en Cristo. Su preocupación, su ansiedad, no era, hoy estoy pasando
Bien, el Señor me tiene bien, pero falta ver mañana en cuál me va a poner el Señor. Me irá a mandar a una prisión donde no podré ni comer, ni podré comunicarme con los hermanos. No. Recordemos que cuando él escribe esta carta a los filipenses, él está preso. O sea que el contentamiento está en la fe puesta en Cristo. Que ese contentamiento vence la ansiedad, vence la preocupación excesiva, vence esa zozobra por aquello que nosotros creemos y que Dios promete no nos dará. Aunque a veces también hay preocupación. Nos preocupamos nosotros que Dios haga eso que Él dice de disciplina que nos va a dar y la cumpla. O sea que siempre va a haber preocupación, pero en este caso Dios está diciendo no se preocupen por aquellas cosas que son básicas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios está hablando para sus hijos. Es esa justicia que Dios ha provisto por medio de Jesús, solamente adquirida por los méritos de Cristo en la cruz. Y todas las cosas serán añadidas. No buscamos el reino de Dios solamente. Dice, buscarlo primero. O sea que en medio de todas aquellas cosas que nosotros hacemos, y hay cosas buenas que nosotros hacemos, podemos estar buscando una vocación, podemos estar buscando un buen, digamos, sitio donde vivir, podemos estar buscando muchas cosas buenas, pero dice primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que está diciendo. Hay muchos buenos deseos en la vida. Incluso poder tener una buena relación, conseguir una buena esposa, las hermanas un buen esposo. Es posible seguir un deseo de trabajo en particular, pero siempre debe estar primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y Jesús reafirma la exhortación original y da su razón final para que, o hacernos ver que está mal estar ansiosos. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Otra vez, no os preocupéis, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aquí hay una gran verdad. Jesús reconoce que habrán situaciones difíciles en nuestras vidas. Cada día trae su propio afán. Esta es su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Este mal es traducido en algunas Biblias, como la King James, como problemas. Cada día traerá sus propios problemas. O sea que habrán inevitablemente preocupaciones diarias. Job 5:7 dice, porque el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. O sea que aquí nos muestra la Escritura. Es por eso que ese falso evangelio de la prosperidad es inválido, es inútil. El hombre nace para la aflicción. Personas pueden vivir afligidas más severamente que otras, pero es una realidad que en algún momento vamos a enfrentar aflicción. Habrá nuevos problemas mañana, pero de igual manera, cada día se hará manifiesta la gracia de Dios. Esa es la promesa. Dios no nos pone a nosotros en una condición que vamos a andar en un camino de flores, de bienestar completo mientras estemos aquí en la tierra. No, pero de la misma manera que andemos por valles oscuros también, ahí va a estar ese pastor que nos sustenta. Su abrigo, su cayado nos van a infundir ese aliento. Así que siempre que tengamos alguna circunstancia que nos afecte, ese mal que pueda venir cada día, tenemos la provisión y la promesa de que Dios nos va a sustentar. Cuanto más estudiamos las enseñanzas de Jesús, más nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de confiar en Él. De confiar en Él y no apoyarnos en nuestra propia sabiduría y entendimiento. Porque muchas veces decimos, sí, yo creo en Dios, yo confío en Él.
pero cada uno de nosotros queremos ser autónomos y queremos confiar solamente en cada uno de nuestros propios recursos. Finalmente, entonces, Jesús quiere que tomemos un paso a la vez. Jesús quiere que seamos responsables por lo de hoy, pero que confiemos en Él por la provisión de mañana. No nos preocupemos por lo de mañana. ¿Cuál es entonces la forma? O preguntaría mejor, ¿cómo es posible entonces nosotros vivir sin ansiedad? ¿Cómo es posible estar libre de preocupaciones? La respuesta está en dónde tienes puesto tu tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? Porque el tesoro que más tú valoras, el tesoro que más tú cuidas, el que absorbe tu atención y el que más te dedicas a él, ese es el que va a arrastrar tu corazón. Y de eso se trata todo este pasaje. ¿Dónde está nuestro corazón? Si nuestro corazón está aquí en lo terrenal, y estamos hablando en general, pero en el contexto, en lo básico que es los alimentos y el vestuario, si nuestro tesoro está en eso, nuestro corazón se va a preocupar. Nuestro corazón va a sufrir de ansiedad. Nuestro corazón se va a sentir en esa desesperanza por no poderlo conseguir. Pero si nuestro tesoro está en el cielo y buscamos primeramente el reino de Dios, que es donde se arrastra nuestro corazón, entonces estas cosas no van a ser motivo de preocupación o ansiedad en nosotros. Eso es lo que nos está diciendo el versículo. En medio de la vida, con todos los problemas, alguien puede sentirse completamente abrumado y el enfoque está en el mundo. Si toda su inversión está aquí, si sus inquietudes, si sus preocupaciones están aquí, eso va a producir ansiedad. Pero si ese tesoro está en el cielo, nada cambia. Y las promesas de Dios son todas fijas. Las promesas de Dios son inmutables, son garantizadas y son seguras. Así que este mandamiento de dejar de preocuparse, dejar de estar ansioso, no tendría ningún sentido si tu corazón está puesto en las cosas de la tierra, en las cosas de este mundo. Y la conexión entre la fe en Dios y no estar ansioso son claramente manifestadas aquí. Cuando el Señor dice hombres de poca fe, está dándonos a entender que la razón para nuestra ansiedad es porque no confiamos en Él. No confiamos en Él. Y la forma de trabajar en ello, en esta ansiedad, es lo que nos dice precisamente en ese versículo, en ese pasaje tan hermoso, que nos habla el apóstol Pablo en Filipenses 4, 6 al 7, donde dice que no estemos afanosos, otra vez, la palabra ansiosos, preocupados excesivamente, sino que en toda oración y ruego, con acción de gracias, hagamos nuestras peticiones conocidas delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Esa es la clave para vencer la ansiedad. Así que mis hermanos, el apóstol Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y este es Cristo. Amén, mis hermanos. Oramos.